Somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, Unidad Académica de Ciencias Químicas del Programa de Químico Farmacéutico Biólogo. Para la materia de morfología explicaremos en qué consiste el aparato urinario. Aparato urinario o homeostasis. El aparato urinario contribuye con la homeostasis mediante la alteración de la composición de la sangre, el pH, el volumen y la presión, el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la secreción de desechos y sustancias extrañas, y la producción de hormonas. El aparato urinario está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Funciones del riñón. Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Las otras regiones son sobre todo vías de paso y órganos de almacenamiento. Las funciones de los riñones son las siguientes. 1. Regulación de la composición iónica de la sangre. 2. Regulación del pH sanguíneo. 3. Regulación de la volemia. 4. Regulación de la tensión arterial. 5. Mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. 6. Producción de hormonas. 7. Regulación de la glucemia. 8. Excreción de desechos y sustancias extrañas. Yo les voy a hablar de la anatomía del riñón. El riñón mide de 10 a 12 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho y tiene un espesor de 3 centímetros. Pesa alrededor de 135 a 150 gramos. La parte cóncava del riñón mira hacia la columna vertebral y en el borde, en el centro, se encuentra lo que es el hilo renal. A cada riñón lo cubre lo que es la cápsula fibrosa, la más profunda. Esta es una capa lisa y transparente del tejido conectivo denso y regular. Después es la capa intermedia, la cápsula adiposa. Esta es una masa de tejido conectivo adiposo que rodea la cápsula renal. Este también lo protege de los traumatismos y lo fija de manera firme. Después está la capa superficial, que es la fascia renal. Esta es una capa de tejido conectivo denso y regular que fija el riñón a las estructuras que rodean la pared abdominal. El riñón tiene lo que es la corteza renal, la médula renal, las columnas renales, las papilas renales, las nefronas, el tubo colector, el conducto papilar de las pirámides renales, los cálices mayores, menores y la pelvis. Mi nombre es Elena Karina y yo les voy a hablar de la filtración glomerular. La filtración glomerular es el líquido que ingresa al espacio capsular del riñón. Es fracción de filtración. La fracción de filtración normalmente es de 16 a 20%. Varía en la enfermedad o si está sano. La filtración glomerular se lleva a cabo a través de la membrana de filtración. La membrana de filtración es una barrera permeable constituida por capilares glomerulares y podocitos. También tiene 3 capas. La capa número 1 está constituida por células endocrinas. La capa 2 está constituida por lámina basal y la capa 3 son hendiduras glomerulares. En la filtración glomerular hay 3 presiones. La presión número 1 promueve y es presión hidrostática de la sangre glomerular. La segunda y la tercera se oponen a la presión. La segunda es presión hidrostática capsular y la tercera es presión ósmica coloquial de la sangre. Hay 3 mecanismos de filtración. Esos son la tasa de filtración. El mecanismo número 1 es autorregulación renal de la tasa de filtración glomerular. El mecanismo 2 es regulación neural de la tasa de filtración glomerular y el tercer mecanismo es regulación hormonal de la tasa de filtración glomerular. Y esto es todo
de filtración glomerular. Bueno, mi nombre es Janet Alejandra Trejo Morales y yo les voy a hablar sobre la producción de orina diluida y concentrada. La homeostasis del volumen de líquido corporal depende de la capacidad de los riñones de regular la velocidad de pérdida de agua con la orina. Los riñones producen gran volumen de orina diluida y un pequeño volumen de orina concentrada cuando la ingestión de líquido es menor o la pérdida es elevada. La ADH controla la formación de orina diluida o concentrada. Un alto nivel de ADH estimula la reabsorción de más agua hacia la sangre y la formación de orina concentrada. Yo les voy a explicar el transporte, almacenamiento y eliminación de la orina. La orina, para ser eliminada del organismo, sigue un trayecto que comienza desde los túbulos colectores que drenan la orina a través de los conductos renales. De ahí se da al cáliz menor y posteriormente al cáliz mayor para llegar a los ureteros, que son unos conductos que van a conducir la orina hacia la vejiga. Aquí en la vejiga es almacenada la orina y cuando alcanza un volumen alrededor de 200 a 400 mililitros se desencadena el reflejo de emisión o reflejo de orinar, el cual manda impulsos nerviosos a la médula espinal para hacer que la orina se expulse a través de la uretra o el orificio uretral. La uretra tiene diferencias en el hombre y en la mujer. En la mujer este conducto mide 4 centímetros de largo y su orificio uretral está entre el orificio externo de la vagina y el clítoris. Y en el hombre este conducto mide alrededor de 20 centímetros de largo y se subdivide en 3 regiones anatómicas, que es la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Bueno, les voy a hablar del desarrollo embrionario del aparato urinario. Este se lleva a cabo durante la tercera semana, después de los usos de la primera y segunda semana, de los cuales no hablaremos. De la porción que hablaremos es del mesodermo intermedio, desde el cual se deriva todo. De este se derivan 3 pares de riñones, que es el pronefros, que es el primero en aparecer y es el que está pues, se coloca en la parte superior, como lo veremos en imágenes un momento después. Y este tiene una estructura anexa, que es el conducto pronefrílico, que este desemboca hasta la cloaca. El riñón involuciona durante la cuarta semana y desaparece finalmente hasta la sexta. ¿Qué es involucionar? O sea que este va a desaparecer después de haber cumplido su función. Después de esto tendremos el mesonefro. Este par de riñones van a ser sustituir al interior. El mesonefro desaparece en la 8ª semana. Pero antes de eso, en la 5ª semana, se llevó a cabo un proceso en el cual se llama brote uretral. Este es una imaginación mesodérmica que surge en la parte distal del conducto mesonéfrico cerca de la cloaca. Este da origen al mesodermo metanéfrico, que más tarde hablaremos de él, y a los metanefros, que estos son conocidos como los riñones definitivos, o los últimos riñones. Los chicos se formación en la pelvis, hasta ocupar su posición definitiva en el abdomen. Después de ahí, como pues quedó pendiente, es el mesodermo metanéfrico, que este dará origen a las nefronas. El aparato reproductor. Los órganos que comprenden el aparato reproductor masculino son los testículos y un sistema de conducción, que son el epidídimo, el conducto eyaculador, el conducto deferente y la uretra. Las glándulas sexuales accesorias son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas suborretrales. Los testículos producen espermatozoides y secretan hormonas. Un sistema de conducción transporta y secreta hormonas. El escroto es la estructura de sostén para los testículos. Está compuesta por piel laxa y fascia superficial que cuelga de la raíz del pene. El septo o tabique escrotal es el que divide al escroto en 2 sacos. El tabique escrotal está formado por fascia superficial y tejido llamado músculo de Dardos. Ahora les hablaré del espermatozoide.
El espermatozoide tiene alrededor de 60 micras de largo. En él encontramos una porción que es la cabeza. La cabeza es plana y tiene alrededor de 4 a 5 micras. En este encontraremos un núcleo con 23 pares de cromosomas condensados. También encontraremos lo que es el acrosoma, el cual crece como una capucha que tiene enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito. También encontraremos la porción de la cola, esta se divide en 3 porciones, que es la porción media, la porción principal y la porción terminal. En la porción media encontraremos lo que es el cuello, que es lo que une a la cabeza con la porción media. En la porción media principalmente encontraremos lo que son las mitocondrias. En la porción principal es la parte más larga de la cola, y en la porción terminal, como lo ven en la imagen, es la porción sobrante del flagelo. El epidídimo es un órgano en forma de coma que mide 4 centímetros de largo. Está en el borde posterior de cada uno de los testículos. Cada uno de estos contiene un conducto epididimario. El conducto epididimario, la porción más grande y superior, se llama cabeza. La intermedia es el cuerpo y es angosto, y la cola es la porción inferior y más pequeña. El conducto epididimario, si lo desenrollamos, mide aproximadamente 6 centímetros de largo. Lo recubre un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y varias capas de músculo liso. El epidídimo se produce la maduración de los espermatozoides y por ello obtiene la capacidad de fecundar un óvulo. Ayuda a impulsar a los espermatozoides al conducto deferente durante la excitación sexual. También almacena espermatozoides que permanecen viables por varias semanas o meses, y los que no son eyaculados son reabsorbidos. Hola, mi nombre es Itlari Nayeli Magallanes García y les voy a hablar sobre el cordón espermático. Este es una estructura de sostén en el aparato reproductor masculino que asciende desde el escroto. Está formado por el conducto deferente, la arteria testicular, venas que drenan los testículos y transportan la testosterona hacia la circulación, nervios autónomos, vasos linfáticos y el músculo cremaster. En la mujer solo atraviesa el ligamento redondo del útero y el nervio hilolingual. Otro del que les voy a hablar es del conducto eyaculador, que mide aproximadamente 2 centímetros de largo y está formado por la unión de conductos de vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Este termina en la uretra prostática, donde eyectan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal. Otro del que les voy a hablar es de la uretra. En los hombres mide aproximadamente 20 centímetros de largo. Es el conducto terminal que sirve como una vía de salida para el semen y la orina. Pasa a través de la próstata, los músculos profundos del pene y del pene. Este se subdivide en 3 partes: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. En las mujeres, el conducto que conecta en la vejiga hasta el meato urinario. La uretra en las mujeres es un poco más corta que en los hombres. Glándulas sexuales accesorias. Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides, pero son las glándulas sexuales accesorias las que secretan la mayor parte del líquido que forma el semen. Glándulas sexuales accesorias son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales o glándulas seminales son un par de estructuras complejas en forma de bolsa de unos 5 centímetros de largo, ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria y anterior al recto. Los espermatozoides utilizan fructosa para la producción de ATP, líquido secretado por las vesículas seminales. Normalmente contribuye alrededor del 60% del volumen total del semen. La próstata es una glándula única con forma de rosquilla de un tamaño similar al de una pelota de golf. Mide unos 4 centímetros de lado a lado, alrededor de 3 centímetros de arriba a abajo
y alrededor de 2 centímetros de adelante hacia atrás. Se encuentra ubicada debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática. La próstata crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad. Luego se expande rápidamente hasta los 30 años. A partir de esa edad permanece estable hasta los 45 años y luego puede engrandecerse. La próstata segrega un líquido lechoso y levemente ácido con un pH de 6.5. Ahora les continuaré hablando sobre las glándulas accesorias, las glándulas pulmonares. Estas se encuentran abajo de la próstata, las cuales secretan un líquido alcalino, el cual sirve para neutralizar la acidez del conducto uretral. Después continuamos con lo que es el semen. El semen es un líquido que se secreta a partir de las vesículas seminales, de las glándulas pulmonares y de la próstata. Este tiene que ser de 50 a 150 millones de espermatozoides aproximadamente. Y por último tenemos a lo que es el pene. El pene tiene 3 partes, lo cual es el cuerpo, la glande y la raíz. El cuerpo se divide en 2, el cuerpo esponjoso y el cuerpo carnoso. De ahí continuamos con lo que es la glándula. La glándula se encuentra al final del cuerpo esponjoso, el cual su límite es en la corona. Y por último tenemos la raíz, la cual también se divide en 2, el bulbo del pene, que solo es una parte, y los papilares del pene, los cuales son 2 partes. El pene se sostiene por 2 ligamentos. Bueno, mi nombre es Janet Alejandro Trejo Morales y ahora les voy a hablar sobre el aparato reproductor femenino. Los órganos de este aparato incluyen los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina y la vulva. Las glándulas mamarias se consideran en el sistema tegumentario como en el reproductor. Los ovarios son 2 gónadas ovaladas en forma de almendra de 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Se localizan en los lados del útero y las mantienen varios ligamentos, como el ligamento ancho del útero, formado por una capa doble de peritoneo. En este corte se aprecian 2 zonas claramente, la corteza y la médula. Otro ligamento es el ligamento propio del óvulo y el ligamento de suspensión. Las trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio, conductos que miden de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Las trompas se dividen en infundíbulo, ampolla, istmo y porción uterina. Otro es el útero, órgano muscular hueco en forma de pera, que mide de 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 de ancho y de 2 a 3 de espesor. Se dividen en 3 partes, la porción con forma de cúpulo, porción central estrecha y porción inferior angosta. El útero también consta de 3 capas, que es el perimetrio, miometrio y endometrio. Ahora les hablaré sobre el ovario. El ovario es una gónada femenina homóloga al testículo. Este es similar a una almendra sin cáscara por su forma y tamaño. Si hablamos de su histología, vemos que tiene diferentes capas. Una primera parte de ella es el epitelio germinal, el cual se compone de epitelio simple. Este recubre a la parte superior del ovario. De ahí surge la túnica albuginea, la cual es una capa blanquecina de tejido conectivo denso y regular. De ahí continúa lo que es la corteza ovárica. En él se encuentran los folículos ováricos. De ahí continúa lo que es la médula ovárica. La médula ovárica es muy reconocida porque es de tejido muy laxo y contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. De ahí continúa lo que es los folículos ováricos, como ya mencionamos antes, se encuentran en la corteza ovárica. Estos tienen células llamadas células foliculares. En conjunto se forman una capa y se llaman células de la granulosa. Continuamos con un folículo maduro, el cual ya es más grande y contiene líquido. Este folículo está listo para romperse y así poder liberar a los ovocitos secundarios, lo cual este proceso se le llama ovulación. Y por último tenemos al cuerpo lúteo, que en él están los restos del
folículo mayor, y esta produce lo que es la progesterona, estrógenos, la relaxina y la inhiba. Esto se va produciendo hasta que se forma una capa cicatrizal. El útero matriz es uno de los componentes del aparato reproductor femenino, el cual tiene diferentes funciones. Es el sitio de alojamiento del óvulo fecundado, también es el sitio donde se desarrolla el feto durante el embarazo y es el sitio donde se origina el flujo menstrual, además de formar parte del trayecto que tiene que seguir el espermatozoide hasta llegar a las campas de falopio. Anatómicamente, este se subdivide en 3 regiones, que es el fondo uterino, el cuerpo y el cuello cervix. Este órgano mide alrededor de 7.0 centímetros de largo y 0.5 centímetros de grosor. Sus dimensiones aumentan en mujeres recién embarazadas y disminuyen después de la menopausia. Histológicamente tiene 3 capas. Tenemos el perimetrio, que es una capa serosa. Después el miometrio, que es la capa intermedia, que está constituido por 3 capas de músculo liso. Y la capa más profunda es la endometrio, la cual a la vez se subdivide en 2, que es la capa funcional y la capa basal. La funcional es la que reviste la cavidad uterina y esta se desprende durante la menstruación y durante el parto. Y por último tenemos la capa basal, la cual es la capa permanente y a partir de la cual se origina la capa funcional. Yo les hablaré de algunos órganos genitales del aparato reproductor femenino. Primeramente les hablaré de la vagina. La vagina es un conducto fibromuscular tubular que mide 10 centímetros de largo. Está recubierta por una membrana mucosa que se extiende desde el exterior del cuerpo hasta el cuello uterino. También es el receptor del pene durante las relaciones sexuales. Es la salida del flujo menstrual y es el canal del parto. Tiene 3 capas, es la capa mucosa, capa muscular y capa adventicia. También les hablaré de la vulva. La vulva se refiere a los genitales externos de la mujer. Está compuesta por el monte de pubis, los labios mayores, labios menores, el clítoris, propucio de clítoris, glande, vestíbulos de la vagina, orificio vaginal, orificio uretral externo, glándulas parauretrales, glándulas vestíbulas mayores, glándulas vestíbulas menores. Y el bulbo del vestíbulo. Y por último les hablaré del perine. El perine es un área con forma de rombo que contiene los genitales externos y el ano. Si le hacemos una línea transversal, vemos en la parte anterior que están los genitales externos y en la parte posterior están el ano. Y pues esto es todo sobre los genitales de los que les hablé.